Queridas y queridos colegas, hoy, ¿cierto? Nos hemos reunido en este webinar, en esta presentación que tiene por propósito poder revisar el modelo de intervención, un modelo de intervención que es distinto, que propone, ¿cierto?, nuestro servicio, focalizando en cuestiones que han sido distintas a las que ha focalizado, ¿cierto?, durante todo el tiempo anterior. Y entonces se gesta y surge un modelo distinto de intervención, que es lo que vamos a revisar hoy. Y hoy específicamente vamos a focalizarnos, ¿cierto?, en el programa de acompañamiento familiar territorial y en el programa de prevención focalizada. ¿Sí? Me presento antes que podamos partir para que ustedes sepan, ¿cierto?, quién soy. Mi nombre es Jimena Cárcamo Rojas, soy psicóloga de profesión. Tengo básicamente formación sistémica, sí, y experiencia en la atención a víctimas de distintos tipos, ¿cierto?, de vulneraciones de derechos, ya sean niños, niñas, adolescentes, figuras adultas y familias completas también. ¿Sí? Por lo tanto, he estado en el lugar en el que ustedes se encuentran hoy. ¿Sí? Y soy parte, por supuesto, de esta consultora que hoy día se hace cargo de este webinar que es Aprender a Crecer. Como esto es una cuestión un poco distinta a las reuniones o a las capacitaciones que podamos tener o que podamos conocer generalmente desde Zoom, ¿cierto? El webinar funciona un poco distinto. Ustedes pueden realizar preguntas, ¿cierto? Desde el mismo lugar, desde donde nos están dando los buenos días o desde donde nos están saludando. Pueden dejar sus dudas ahí, pueden ir dejando sus reflexiones ahí, sus comentarios ahí, porque luego que terminemos este webinar, que es el tercero, porque ya desarrollamos uno, ¿cierto?, lunes y martes de esta semana, lo que nos toca hacer es la sistematización de todas las inquietudes, de todas las dudas, ¿cierto?, y de los comentarios que nos realicen para poder, ¿cierto?, traspasarlo a un documento que sea oficial y que contenga las respuestas, ¿cierto?, a todas las dudas que ustedes puedan presentar. La forma en que vamos a contestar, ¿cierto?, estas inquietudes no solo va a surgir, ¿cierto?, desde nuestra consultora, sino que de la mano también del servicio para que esto se constituya como un documento con una voz oficial. ¿Sí? Por lo tanto, desde ya, ¿cierto? Comenzamos a invitarlas, a invitarlos a que puedan comenzar a poner sus dudas, inquietudes, ¿cierto? Reflexiones en este icono de preguntas y respuestas que luego nos va a permitir entonces la sistematización de todo esto. ¿Sí? Cuando ustedes realicen alguna inquietud, ¿cierto? Realicen algún comentario, los demás colegas que están participando de este webinar pueden complementar los comentarios o dudas que se han realizado anteriormente. Y de la misma forma también pueden votar por alguna, ¿cierto? Algún comentario o alguna duda que se haya expuesto, ¿sí? Vamos a tratar dentro de la presentación, ¿cierto?, de ir respondiendo la mayor cantidad de dudas, ¿sí?, dentro de la misma presentación, pero también vamos a ir tomando algunas, ¿cierto? Nos vamos a dar el espacio y el tiempo para focalizar, para leer, ¿cierto?, algunos comentarios y dudas y que podamos responder en vivo. De lo contrario, ¿cierto? Vuelvo a repetirles que se sistematizarán todos los comentarios, todas las dudas, ¿cierto? Y las inquietudes para luego elaborar un documento que se les va a poder compartir y que ustedes van a poder contar entonces con esta voz, ¿cierto? Que es mucho más oficial respecto de todo esto, ¿sí? Perfecto. Entonces, con esto, sí, ya estamos en condiciones, sí, de poder comenzar a revisar cuál es la nueva oferta, ¿sí? La nueva oferta que tiene el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y a la adolescencia. Cuando miremos esto, vamos a comenzar a distinguir que las líneas de acción son distintas a cómo conocíamos el funcionamiento de Sename, ¿sí? Y los programas tienen un foco distinto y bases distintas desde el quehacer.
Desde aquí, entonces, este nuevo servicio, ¿cierto? Presenta y tiene, ¿cierto? Estas 5 líneas de acción. La primera línea de acción tiene que ver con el foco diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico y pericia. La segunda línea de acción tiene que ver con las intervenciones ambulatorias de reparación. La siguiente línea de acción tiene que ver con los cuidados alternativos. La cuarta línea de acción tiene que ver con adopción. Y la quinta línea de acción tiene que ver con el fortalecimiento y la vinculación que se van a constituir como programas complementarios, ¿cierto? A las líneas anteriores, específicamente a las líneas relacionadas con las intervenciones ambulatorias de reparación y el cuidado alternativo. ¿Sí? Cuando focalizamos en la primera línea de acción, ¿sí? Y hablamos entonces de diagnóstico y de pericia, vamos a poder distinguir el programa de diagnóstico clínico especializado y el programa de pericia, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el levantamiento y la indagación de algunas cuestiones que se constituyen, ¿cierto?, como vulneraciones de derecho, van a estar a cargo de estos dos programas. Estos dos programas funcionan distinto y tienen una lógica distinta a la lógica que conocemos, ¿cierto?, de nuestros DAM actualmente, ¿sí? Y específicamente hay uno de estos programas, ¿cierto?, que tiene un propósito fundamental, porque se constituye como la puerta de entrada, ¿cierto?, al circuito de protección especializada. Y cuando decimos esto, estamos hablando entonces de este programa de diagnóstico clínico especializado, ¿sí? Es este programa, ¿cierto? El que ingresa a nuestros niños y niñas si es que van a requerir, ¿cierto?, atención en las distintas otras líneas. Por lo tanto, en este nuevo proceso, en esta nueva forma de funcionar de nuestro servicio, es la única posibilidad, ¿cierto?, de que nuestros niños y niñas ingresen a la oferta programática del servicio, el que hayan ingresado, ¿cierto?, a este diagnóstico clínico especializado. Como estamos actualmente en un proceso que es paulatino, ¿cierto?, de implementación de toda esta oferta programática, porque si recordamos entonces, esta política pública todavía tiene plazo para ser instalada en todo nuestro país. Desde aquí vamos a poder distinguir que nos faltan, ¿sí? Al menos nos faltan más o menos 3 años, ¿sí? Para que toda esta oferta programática y toda esta política pública esté absolutamente asentada en todo nuestro territorio. Por lo tanto, desde aquí hasta que se termine este plazo, ¿cierto?, para la implementación, vamos a estar, ¿cierto?, en un funcionamiento que es como que si estuviésemos en rodaje, ¿no? En algunos territorios, ¿cierto?, vamos a tener o van a tener que coexistir los programas de Sename y los programas, ¿cierto?, con esta nueva mirada de este nuevo servicio de protección especializada, ¿sí? Por lo tanto, en algunas comunas, en algunos territorios, vamos a tener el programa de diagnóstico clínico especializado, pero en otras comunas y en otros territorios todavía vamos a estar funcionando con los antiguos DAM. Por lo tanto, en todo este tiempo que nos queda, ¿cierto?, para la implementación absoluta de toda esta oferta programática y del cambio de paradigma y del cambio de mirada, vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque vamos a estar funcionando con estas dos lógicas de manera paralela. Por lo tanto, por ejemplo, todos los requisitos de ingreso a los programas de intervenciones ambulatorias de reparación, ¿cierto? Vamos a tener que hacer algunas excepciones porque hay cuestiones que no vamos a poder respetar desde el inicio, ya que vamos a estar, ¿cierto?, en este funcionamiento más bien híbrido, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Si seguimos mirando este programa de diagnóstico clínico especializado, una de las cuestiones, ¿cierto?, más importantes en su funcionamiento y en el cambio de este paradigma y de este entender qué es lo que le ocurre a nuestros niños, niñas y adolescentes
con las distintas situaciones de vulneración o de transgresión de sus derechos, vamos a advertir, ¿cierto?, que se hace el levantamiento de información y el análisis de la información de una forma bastante particular, porque este programa de diagnóstico clínico especializado va a focalizar, ¿cierto?, en cuatro dimensiones, en cuatro áreas, ¿cierto?, en las que va a tener que profundizar. La primera tiene que ver, ¿cierto?, con las características de la situación de vulneración. La segunda dimensión está relacionada, ¿cierto?, con las características de este niño, de esta niña o de este adolescente, ¿cierto?, o de esta adolescente al que vamos a tener a la vista para luego tomar alguna decisión, ¿sí? La tercera dimensión está relacionada a las características de la respuesta o de las respuestas que la figura adulta, que la familia o que el sistema de cuidado otorgó y ha otorgado en relación a esta situación de vulneración de derechos. ¿Sí? Y la cuarta dimensión se relaciona entonces con las características del contexto y del entorno en el que se sitúa esta familia. Por lo tanto, la forma en que se levanta información, en que se profundiza y que se analiza, es distinto a como lo conocíamos, ¿cierto?, en nuestros DAM que todavía funcionan, ¿cierto?, en las distintas partes de nuestro territorio. Además del levantamiento de información, ¿cierto?, en estas cuatro dimensiones, una de las cuestiones que es distinta y que también es fundamental en el funcionamiento de este programa se relaciona con que cuando tengo el análisis de estas cuatro dimensiones, voy a estar entonces en condiciones de poder situar el nivel de protección en el que se encuentra este niño, niña o adolescente. Y para eso voy a estar mirando en un continuo que va desde la protección a la desprotección. Y cuando focalizamos o concluimos en que este pequeño, esta pequeña o adolescente está en una condición de desprotección, vamos a poder distinguir también, ¿cierto?, distintos niveles de desprotección. El nivel de desprotección inicial, intermedia o avanzada. Por lo tanto, desde dónde se sitúe, en qué nivel de desprotección se sitúe este niño, niño o adolescente, me va a dar entonces la posibilidad de solicitar el acompañamiento de algún programa que vaya en coherencia y en la línea de este nivel de desprotección. ¿Sí? El que las y los colegas de estos programas, ¿cierto?, puntualicen y finalmente nos digan el nivel de desprotección, ¿cierto? No es una cuestión antojadiza, no es que ellos y ellas dicen, sí, parece que por esta situación podría ser una desprotección inicial, ¿cierto? O avanzada, sino que tienen una forma sistematizada de poder levantar indicadores, ¿cierto?, relacionados con esto. Y esto está básicamente, ¿cierto?, tiene que ver con la satisfacción de necesidades y también cuántos factores de riesgo o factores que aumenten la vulnerabilidad están presentes en estas cuatro dimensiones, pero también todos los recursos protectores, ¿cierto?, con los que cada familia y sistema cuenta. Por lo tanto, cuando hacen el análisis, tienen a la vista entonces todos estos elementos, les permite finalmente y luego de esta sistematización poder conocer, ¿cierto?, el nivel de desprotección en el que se encuentran nuestros pequeños, pequeñas y adolescentes. Es importante a que el resto de toda la oferta programática, ¿cierto?, de este servicio conozca el funcionamiento de este programa y conozca también las cuatro dimensiones en las que se levanta y se analiza la información, porque si bien este programa, ¿cierto?, cuando finaliza la atención, ¿cierto?, de los distintos sistemas, va a poder concluir el nivel de desprotección y si se necesita intervención o acompañamiento para esta familia, va a estar encargado de levantar, ¿cierto?, inicialmente un plan de intervención individual que va a ser traspasado al programa al que se ingrese de manera posterior,
Y este plan de intervención individual es el que se va a respetar desde el inicio y es el que se va a comenzar, ¿cierto?, a ejecutar de parte de los distintos programas, ¿sí? Pero sabemos que las situaciones son cambiantes, que la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus sistemas de cuidado cambia de manera continua y permanente. Por lo tanto, probablemente a nuestro ingreso a los distintos programas vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a tener que volver a mirar algunas cuestiones, ¿cierto?, relacionadas con la situación en la que se encuentra este pequeño adolescente. Y para poder mirar y para poder levantar, ¿cierto?, nuevos antecedentes, voy también a tener que hacerlo en relación a estas cuatro dimensiones. Por lo tanto, el resto de los programas necesariamente tiene que estar en conocimiento, ¿cierto?, de estas cuatro dimensiones en las que se levanta y se analiza la información y de, por ejemplo, algunos instrumentos, ¿cierto?, que podrían tributar a que todo esto sea mucho más fácil. Por lo tanto, si ustedes se van a la revisión de las orientaciones técnicas del diagnóstico clínico especializado, se van a encontrar con toda esta información y les va a permitir también guiar de una forma distinta el levantamiento y análisis de la información que luego van a poder traducir entonces en los distintos planes de intervención, los que se van, ¿cierto?, a transformar también en objetivos de intervención y, por supuesto, en la elección de las distintas estrategias que les va a permitir finalmente poder conseguir el logro de los objetivos que se han propuesto. ¿Sí? Por lo tanto, desde ya comenzamos a invitarlas y a invitarlos a que puedan revisar y que puedan conocer, ¿cierto?, las orientaciones técnicas de estos programas de diagnóstico clínico especializado porque son cuestiones tremendamente relevantes para toda la oferta programática, ¿cierto?, de nuestro servicio. Decíamos entonces que la segunda línea de acción está relacionada con las intervenciones ambulatorias de reparación. Y aquí es donde nos vamos a focalizar hoy, específicamente en el programa de acompañamiento familiar territorial, que además, ¿cierto?, cuenta con un programa complementario, ¿cierto?, que viene de la línea del fortalecimiento y vinculación. Y el programa, ¿cierto?, complementario es el programa de prevención focalizada, ¿cierto? Que la combinación de ambos programas nos va a dar y nos va a mostrar un modelo de funcionamiento que es distinto a lo que conocemos, ¿cierto?, actualmente en nuestro servicio. ¿Sí? Por lo tanto, una de las cuestiones interesantes a poder mirar y que también, cierto, han estado en las inquietudes de las y los colegas que tuvimos en las dos jornadas anteriores, ¿cierto? Tiene que ver con cómo se organiza esta forma de intervención, cómo coexisten estos dos programas, ¿cierto? Y cómo funcionan finalmente estos dos programas. Desde aquí, ¿cierto? Vamos a tener esta propuesta que es la estructura de este modelo integrado de intervención. Y cuando decimos, ¿cierto?, modelo integrado de intervención, estamos hablando, ¿cierto?, de estos dos programas que van a estar al servicio de las familias, de los niños, niñas o adolescentes que puedan ingresar. ¿Sí? Desde aquí, entonces, vamos a tener a un director o directora que va a ser común para ambos programas. Y entonces, si estamos diciendo esto, estamos diciendo también entonces que este programa, que esta forma de intervención va a depender de solo un organismo acreditado, de solo una OCA. No va a ser posible, por ejemplo, que el programa de acompañamiento familiar territorial sea puesto, ¿cierto?, en marcha por una OCA y el programa de prevención focalizada, que es un complemento a este modelo, esté siendo ejecutado por una OCA distinta.
Por lo tanto, ¿cierto? Quien se adjudique estos programas va a tener un director o directora que va a ser común para ambos programas y además van a poder compartir también el personal administrativo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un equipo, ¿cierto? Directivo y de administración que sea común para ambos programas, ¿sí? Pero el programa, ¿cierto? De acompañamiento familiar territorial va a tener profesionales, ¿cierto? Que los vamos a entender desde el ser acompañantes terapéuticos. Mientras que el programa de prevención focalizada lo que va a tener son profesionales que los vamos a nombrar como gestores o gestoras territoriales. Y la combinación de las y los acompañantes terapéuticos más gestores o gestoras territoriales nos va a dar entonces el que vamos a tener funcionando un equipo integrado para los procesos de acompañamiento e intervención a las familias, ¿cierto? Que puedan ingresar a estos programas, ¿sí? Desde aquí, los componentes de la intervención o las áreas de la intervención las vamos a poder distinguir en dos líneas desde el programa de acompañamiento familiar territorial, que tiene que ver con que se van a desarrollar acciones directas para el acompañamiento terapéutico de niños, niñas o adolescentes desde lo individual, pero también, ¿cierto?, se van a desarrollar acciones que tengan que ver con el acompañamiento terapéutico a la familia. Por lo tanto, este acompañamiento terapéutico a la familia puede ser de forma individual para las figuras adultas que componen esta familia, pero también, ¿cierto?, desde esta noción de intervención familiar, donde vamos a tener, ¿cierto?, a todas las personas que componen el sistema familiar. Y por otra parte, y de forma paralela, vamos a tener entonces que las y los gestores territoriales lo que van a hacer en su proceso, ¿cierto?, de intervención, tiene que ver con el poder fortalecer recursos del niño, de la niña, ¿cierto?, del adolescente y de sus familias, además, ¿cierto?, de hacer la vinculación con el contexto. Por lo tanto, de alguna forma vamos a tener tres áreas, ¿cierto?, de intervención que van a estar funcionando de manera paralela para esta familia, para este niño, para esta niña que se integra a estos programas y que de alguna forma, ¿cierto?, se va a ver beneficiado o beneficiada con esta forma de funcionar que está relacionada con el modelo integrado de intervención. Al momento en que cada programa focalice en los objetivos de intervención, vamos a tener entonces, ¿cierto? Los objetivos de intervención del programa de acompañamiento y los objetivos de intervención del programa de prevención focalizada, ¿sí? Y el conjunto de estos objetivos, ¿sí? Va a estar de alguna forma puesto en un programa, en un plan de intervención, ¿cierto? Que es más bien unificado. Y eso quiere decir que no solo vamos a tener la visión de un equipo profesional de un programa, sino que se incorpora de manera activa a un programa distinto. Por lo tanto, acá tenemos efectivamente un equipo integrado que va a ser capaz de levantar objetivos de intervención y de acompañamiento de manera individualizada para cada niño, niña o adolescente. En las jornadas anteriores, había colegas que nos preguntaran si es posible, por ejemplo, que ingrese un niño, niña o adolescente solo al programa de acompañamiento familiar territorial, ¿sí? O en otro caso, que solo ingresen al programa de prevención focalizada. Y desde aquí, desde ya, ¿cierto? Podemos decir que no es posible porque la existencia y la coexistencia de estos dos programas forman el modelo integrado de intervención.
Por lo tanto, todos los niños, niñas y adolescentes que ingresen al programa de acompañamiento familiar territorial deben ser ingresados necesariamente al programa de prevención focalizada. Por lo tanto, desde aquí lo que vamos a tener es que ambos programas, ¿cierto?, van a contar con las mismas plazas, ¿sí? Porque son las mismas familias las que van a ser atendidas bajo esta lógica, ¿sí? Entonces, acá, ¿cierto? Vamos a hacer una distinción importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo vamos a comenzar a mirar y a entender el funcionamiento de este modelo. Y lo primero que vamos a decir y que vamos a declarar aquí es que este modelo de intervención no es un PPF 2.0. Y eso quiere decir que no vamos a tener la misma lógica de funcionamiento, no vamos a tener las mismas bases a la hora de entender lo que le ocurre a nuestros niños, niñas o adolescentes, y que solo se hayan cambiado algunas cuestiones de forma, por ejemplo, para la ejecución de este modelo, sino que este modelo tiene una noción que es distinta, incorpora un paradigma que es absolutamente distinto y que además está en la misma línea, ¿cierto?, de las dimensiones que se levantan en el programa de diagnóstico clínico especializado. Por lo tanto, una de las cuestiones, ¿cierto?, a tener en cuenta es que este programa no es un PPF 2.0, ¿sí? Angie nos hace el siguiente comentario. ¿El DAM cambia a qué nombre? Eso no entendí. Angie, mira, lo mismo que estamos hablando acá relacionado a que no es que aquí el PPF cambie, ¿cierto?, de nombre y se vaya a llamar ahora programa, ¿cierto?, de acompañamiento familiar territorial, más programa de prevención focalizada, ¿sí? No es solo un cambio de nombre, sino que de una lógica al momento de entender el impacto de las situaciones de vulneración en la vida de nuestros niños, niñas o adolescentes y en el de sus familias, ¿sí? Por lo tanto, lo mismo ocurre con los DAM que tenemos ahora en la actualidad en la mayoría de nuestro territorio, sino en la totalidad de nuestro territorio aún, ¿sí? Por lo tanto, el DAM, que era este programa, ¿cierto?, que se encargaba de hacer esta evaluación diagnóstica y peritajes también, no solo cambia de nombre, sino que cambia de lógica al momento de entender lo que ocurre, ¿cierto? De entender las situaciones de vulneración, de entender el impacto no solo para el niño, niña o adolescente, sino que también para su familia. Y también focaliza en otras cuestiones interesantes como son las respuestas de las figuras adultas y las características del entorno. Por lo tanto, no es que el DAM solo cambie de nombre a Programa de Diagnóstico Clínico Especializado o al programa de pericia, porque ahora entonces vamos a tener dos programas que van a hacer, ¿cierto?, el levantamiento y el análisis de la información con fines diagnósticos, sino que se hace una reconversión del lineamiento y de la forma en que estamos comprendiendo lo que les ocurre a nuestros pequeñitos y pequeñitas, ¿sí? Por lo tanto, no es solo el cambio de nombre, al igual que acá, no es que el PPF solo cambie de nombre y finalmente sea lo mismo, sino que de verdad hay una reconversión de la forma y de la comprensión en que estamos mirando todo lo que ocurre, ¿sí? Natalie entonces nos dice, por lo tanto, el periodo de intervención será el mismo, efectivamente, Natalie, ¿cierto? Para estos dos programas, el periodo de intervención con la familia es el mismo, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es que este no es un PPF 2.0, ¿sí? Porque no es solo que cambie el nombre, ¿sí? Por lo tanto, esto tampoco es que tengamos un programa base, que sería el programa de acompañamiento familiar territorial, y un adosado, que sería este programa de prevención focalizada, ¿sí? No es que tengamos
un programa más importante y el otro solo es un complemento de esto. Lo que estamos diciendo que para poder desarrollar este modelo de intervención, necesitamos, ¿cierto?, a dos programas que tengan orientaciones distintas pero complementarias y que finalmente, ¿cierto?, puedan ayudar a las familias a transitar por estas experiencias de la mejor forma posible, focalizando en sus recursos, pero también siendo parte de manera activa en la comunidad y en su entorno. ¿Sí? Por lo tanto, no es que tenga un programa base y con un anexo, sino que ambos programas se constituyen como este modelo integrado de intervención. ¿Sí? Tampoco es un programa de mediana complejidad, porque la lógica de la baja, mediana o alta complejidad deja de estar presente en este nuevo servicio, ¿sí? Porque además sabemos desde la experiencia, que es algo que nos ocurre, que esta baja, mediana o alta complejidad es solo una distinción que podemos hacer en el papel, ¿no? En la vida de las personas, en la vida de nuestros pequeños y pequeñas y adolescentes, en la vida de sus familias, la baja y la alta complejidad no son distinguibles para ellos y para ellas, ¿sí? Ellos viven esto que les ocurre de una forma particular. Por lo tanto, ya no nos estamos focalizando en si esto es tan complejo o menos complejo, porque sabemos, por ejemplo, que los programas, ¿cierto?, que atendían baja o mediana complejidad, como por ejemplo los PPF, estaban todo el tiempo tratando de lidiar con cuestiones tremendamente complejas, como por ejemplo las situaciones y las dinámicas de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Por lo tanto, ya no tenemos esta lógica de la baja, la mediana y alta complejidad, sino que lo que nos va a ayudar a poder solicitar el ingreso a ciertos programas va a tener que ver con el nivel de desprotección que presente el niño, niña o adolescente. ¿Sí? Por lo tanto, esto es una cuestión distinta también e importante de que podamos ir incorporando. ¿Sí? Y tampoco este modelo está solamente centrado en el fortalecimiento de habilidades parentales, sino que el modelo integrado de intervención incorpora otras cuestiones más que ya vamos a ir revisando de manera específica. ¿Sí? Entonces, Diego nos dice, hola, hola Diego, ¿cómo llegan las familias a los programas de diagnóstico clínico especializado? ¿Sigue siendo por medio del tribunal o existen otros programas facultados, cierto, para derivar a las familias a los programas de diagnóstico clínico especializado? Y aquí, Diego, vamos a hacer, cierto, y vamos a incorporar otro programa, ¿sí? Mira, se supone que las familias podrían llegar a estos programas de diagnóstico clínico especializado a través de la solicitud del tribunal, ¿sí? Pero también de las oficinas locales de la niñez, que serían las OLN, ¿sí? Y que de alguna forma esto tiene que ver con la reconversión de las OPDs. Entonces ya no son estas OPDs 2.0, sino que también tienen una lógica distinta en el funcionamiento, porque además tienen atribuciones que las oficinas de protección de derecho hoy en día no tienen, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que en todas las comunas de nuestro país, luego vamos a poder ver el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez. Y son estas oficinas las que van a estar en constante interacción con toda la comunidad, ¿sí? Como para poder levantar situaciones de sospecha o situaciones donde efectivamente hay indicadores de vulneración de derecho. Por lo tanto, la OLN
va a pesquisar estas situaciones y las va a derivar a los programas de diagnóstico clínico especializado. Por lo tanto, el ingreso no solo va a tener que ver con esta vía judicial, sino que esta oficina local de la niñez va a ser, cierto, uno de los protagonistas clave también en este circuito de protección especializado. Porque además ellos van a ser, ellos y ellas, cierto, los profesionales que forman parte de estas oficinas, van a hacer un levantamiento inicial para poder despejar la situación y teniendo esto, ¿no es cierto?, un poquito más despejado, lo van a traspasar, ¿cierto?, a los programas de diagnóstico clínico especializado. Una vez que este programa de diagnóstico termine el proceso diagnóstico, le va a informar a la oficina local de la niñez cuál es el resultado y hacia dónde van a ser derivados y derivadas, ¿sí? La oficina local de la niñez va a registrar esto y va a comenzar a hacer un seguimiento respecto de lo que ocurra en este programa al que fue incorporado o incorporada esta chiquita, ¿cierto? O adolescente. Pero también hay una cuestión tremendamente importante, porque una vez que nuestros niños, niñas, ¿cierto? Y adolescentes egresen de los distintos programas de acompañamiento y de intervención, es la oficina local de la niñez que en un periodo de hasta 2 años va a seguir monitoreando la situación de estos niños y niñas como una forma de asegurarse que estas situaciones de vulneración dejaron de ocurrir. Por lo tanto, esta oficina local de la niñez tiene funciones y atribuciones tremendamente importantes y que hasta ahora no habían sido incorporadas, por ejemplo, en las oficinas de protección de derecho o las OPD, ¿cierto? Como las conocemos. ¿Sí? Entonces, mira, en este mismo sentido dice, Pamela nos dice, consulta, cuando la OLN, esta Oficina Local de la Niñez, levanta solicitud de evaluación en este programa de diagnóstico clínico especializado, este programa puede indicar que el ingreso de este niño, niña o adolescente, familiar, ¿cierto? Y adulto de cuidado, ingresen sin medida de protección a estos programas, ¿sí? Y efectivamente, la OLN, ¿cierto? Le pide al programa de diagnóstico clínico especializado y el programa de diagnóstico clínico especializado, ¿cierto? Se solicita el ingreso a estos programas, ¿sí? Por lo tanto, la solicitud de ingreso a estos programas no solo viene desde el Poder Judicial, desde el Tribunal de Familia o del tribunal que tenga competencia en familia en los territorios en los que nos encontramos, ¿sí? Y todo esto lo va a estar monitoreando de manera permanente la oficina local de la niñez. ¿Sí? Entonces, Loreto también nos dice, oye, ¿son licitaciones diferentes para los programas? No, Loreto, se licitan ambos programas en el mismo concurso, por lo tanto yo, ¿cierto? Como OCA, como organismo colaborador acreditado, cuando quiero postular, ¿cierto? A poder desarrollar este modelo de intervención, debo necesariamente postular a ambos programas en la misma licitación. No son cuestiones que vengan separadas porque funcionan de la mano, ¿sí? Por lo tanto, esta es una cuestión interesante, ¿sí? Andrés nos dice, no alcancé a escuchar si puede estar un DAM, ¿cierto? Y uno de estos programas no serían compatibles. Sí, Andrés, son absolutamente compatibles, ¿cierto? Porque decíamos que en los programas de diagnóstico clínico especializado son la única puerta de entrada, ¿cierto?, al circuito de este servicio. Pero sabemos que estos programas no están en todo nuestro territorio porque todavía esta política pública para que quede absolutamente asentada en todo nuestro país, nos quedan 3 años aún, por lo tanto vamos a estar en rodaje todavía.
Y así tal y como lo dices tú y como lo presentas tú, vamos a tener algunos territorios donde tengamos un DAM y donde no tengamos este programa de diagnóstico clínico especializado. Por lo tanto, el DAM puede sugerir, ¿cierto?, que se ingrese a este nuevo programa. Por lo tanto, no son incompatibles. ¿Sí? Entonces, en este entendimiento, en esta distinción que estamos haciendo, ¿qué cosa es este programa y qué vamos a distinguir también que en los territorios en los que se licite este modelo de intervención, ¿sí? Todos los niños y las niñas que son parte de los actuales PPF van a transitar a esta nueva modalidad de intervención, ¿sí? Luego ya esto lo vamos a revisar un poquito más en detalle cuando focalicemos en quiénes podrían ingresar y quiénes no podrían ingresar a estos programas, ¿sí? Por lo tanto, todos los niños y las niñas, ¿cierto? En el territorio en el que aparece esta nueva oferta programática, van a traspasarse, ¿cierto? De estos PPF a estos nuevos programas, ¿sí? Y desde aquí la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con la lista de espera que tenemos en los actuales PPF? ¿Sí? Donde tenemos casos, ¿cierto?, judicializados tal y como lo está diciendo Gladys, ¿no? Gladys nos dice, quisiera saber cómo se gestionarán las listas de espera que sostienen los PPF en la actualidad, una vez se realice el tránsito a estos nuevos programas, ¿cierto? En Maipú, la lista de espera de casos judicializados es de 600 aproximadamente entre los tres PPFs de la comuna, ¿sí? Todos judicializados, ¿cierto? Siendo un formato y objetivo distinto. ¿Qué pasará con estos pequeños? Este programa no realiza diagnóstico. Solo por este punto técnico no veo la posibilidad de traspasar directamente, ¿cierto? Estas listas, ¿sí? Y desde aquí, Gladys, podemos decir lo siguiente. Se supone que los ingresos, ¿cierto?, a estos nuevos programas vienen de la manito con un plan de intervención individual que levantó el programa de diagnóstico clínico especializado, ¿sí? Que esa es la nueva forma de ingreso a toda esta oferta programática, que no vamos a tener, es cierto, totalmente hasta que se cumpla el plazo, ¿cierto?, para la instalación absoluta de esta política pública y para eso nos faltan 3 años todavía, ¿sí? Teniendo esto en consideración, todos los niños y de las niñas que son y que están activos en los PPFs pasan a estos nuevos programas, por lo tanto, estos nuevos programas siguen ejecutando el plan de intervención que tenían en el PPF. Pero entonces, como vamos a mirar distinto y como vamos a estar comprendiendo lo que les ocurre y el impacto de todo esto de una forma distinta, lo que van a hacer las y los profesionales de estos programas, ¿cierto? Tiene que ver con que toman este plan de intervención, pero además teniendo en consideración las 4 dimensiones en las que se levanta y se analiza la información en los programas de diagnóstico clínico especializado, van entonces a focalizar en algunas cuestiones importantes que les va a dar la posibilidad de tener la información para poder, ¿cierto?, modificar, ampliar, ¿cierto?, o cambiar derechamente el plan de intervención individual, ¿sí? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir con todos los casos judicializados y la lista de espera que tenemos en la mayoría del territorio nacional? Y desde esto es que el Poder Judicial, ¿sí?, los tribunales de familia y los tribunales con competencia en familia a lo largo de todo nuestro territorio, junto, ¿cierto?, con profesionales del servicio, van a tomar la lista de espera y van a ir decidiendo qué es lo que ocurre con cada una de estas situaciones en el uno a uno. Por lo tanto, las listas de espera van a ser revisadas, van a ser gestionadas y diligenciadas por el Poder Judicial de la mano, ¿cierto?, con profesionales del servicio, que les va a permitir entonces poder tomar decisiones respecto de eventuales ingresos,
de darle urgencia o de cambiar a los distintos programas que hoy tenemos como parte de la oferta programática. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos casos a los que haces mención, Gladys, van a tener un espacio de revisión de parte del mismo tribunal, pero también de un equipo, ¿cierto?, del servicio que va a estar mirando y va a poder decidir qué es lo mejor para cada uno de estos pequeños o pequeñas. ¿Sí? Valentina nos dice, ¿cuál es el rol de los gestores territoriales? ¿Realizar talleres grupales? ¿A cuántos niños? Eso lo vamos a ver, Valentina, en un ratito más. Es algo que la presentación va a responder. ¿Cuáles son entonces los aspectos centrales de este modelo? ¿Dónde va a estar, cierto, focalizado la ejecución y el quehacer cotidiano, cierto, de las y los profesionales que se desempeñen en estos programas? ¿Sí? Y acá, ¿cierto? Volvemos a recordar que estos programas, este modelo, ¿cierto? De intervención, se define, ¿cierto? Como este programa de acompañamiento familiar territorial y este programa de prevención focalizada. Ambos programas, ¿cierto? Tributando al bienestar de una misma familia o de un mismo sistema que consulta. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quiénes pueden ingresar? ¿A quién va dirigida esta nueva oferta? ¿Sí? El programa de acompañamiento familiar territorial va dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección inicial a intermedia. Por lo tanto, acá ya tenemos, ¿cierto? Que idealmente, por supuesto, los niños, ¿cierto? Adolescentes y sus familias pasaron por este programa de diagnóstico clínico especializado. Se levantó la información en estas cuatro dimensiones, se realizó el análisis como debe realizarse, se sistematizó todo esto y entonces los profesionales dijeron, este pequeño, pequeña, ¿cierto? Está en una situación de desprotección inicial, intermedia o avanzada. Todos los niños, niñas o adolescentes que estén, ¿cierto?, en una situación de desprotección inicial a intermedia, podrían ingresar a estos programas, ¿sí? Acá se suma con que otro requisito es que no tenga trayectoria previa en la red de protección del servicio, incluyendo los programas de protección de Sename. Este requisito no lo vamos a poder cumplir hasta que esta política pública esté absolutamente asentada en nuestro territorio. Y eso quiere decir hasta que terminen estos 3 años que nos quedan de funcionamiento como en rodaje, no vamos a poder pedir que niños, niñas y adolescentes que ingresen no tenga trayectoria previa. Porque, por ejemplo, si tengo un PPF, pero tengo esta nueva oferta programática en el mismo territorio, todos los niños, niñas o adolescentes de este PPF van a pasar a estos nuevos programas. Por lo tanto, aquí sí tengo trayectoria previa. ¿Sí? Pero también podría ocurrirme que en algún lugar ya tengo estos programas, ¿sí? Pero hay algunos chicos y chicas, ¿cierto?, que han egresado de otros programas, pero alguna situación nueva ocurre y necesitan este tipo de acompañamiento. Por lo tanto, van a poder ingresar si es que el tribunal así lo determina. Por lo tanto, hasta que todo esto no esté absolutamente en funcionamiento, todos los programas en todo este territorio, con todo este cambio de paradigma y de mirada, no vamos a poder hacer respetar el que no tengan trayectoria previa en la red, ni de este nuevo servicio, ni de Sename. ¿Sí? Lo que sí vamos a necesitar es que cuenten con una familia, con un sistema de cuidado para poder realizar un proceso terapéutico y fortalecimiento de sus vínculos. ¿Sí? Se va entendiendo de alguna forma, ¿sí? Esto es un poco distinto, ¿no?
Por lo tanto, mira, la Cata nos dice, este programa no es un PPF 2.0. ¿Cómo se hará el ingreso? Si los niños y niñas, ¿cierto?, a este programa, ¿bajo qué criterios ingresan? Ingresan bajo este criterio, Cata. ¿Sí? Son niños, niñas y adolescentes en una situación de desprotección inicial e intermedia, como primer y criterio. Segundo criterio, que no tengan trayectoria en la red. Este criterio no lo vamos a poder hacer cumplir hasta que contemos, ¿cierto?, en todo nuestro país con esta nueva oferta ya funcionando, ¿sí? Y entonces luego que sí cuenten con una familia, con un sistema de cuidado y con figuras adultas que puedan acompañar este proceso, ¿sí? Por lo tanto, acá, ¿cierto? Uno dice, se entiende que no deberían ser los mismos niños atendidos en estos PPF, traspasados automáticamente a estos programas, ¿no? Inicialmente, cuando se hace la reconversión de PPF a estos nuevos programas, todos los niños, niñas y adolescentes que están vigentes en este programa van a ser traspasados a esta nueva forma de funcionamiento, ¿sí? Y bajo este nuevo, con nuestra nueva lógica de modelo integrado de intervención, se va a realizar el análisis, se va a mirar el plan de intervención que tengan y que se ha estado desarrollando. Se va a levantar información importante en la lógica de las cuatro dimensiones de los programas de diagnóstico clínico especializado para poder saber si es que efectivamente estos chiquitos, chiquitas o adolescentes necesitan continuar en estos programas o debiéramos solo cerrar el proceso que ya se ha ido ejecutando. Pero desde el inicio, ¿cierto? Todos los niños, niñas o adolescentes que permanezcan activos dentro de los PPFs van a pasar a esta nueva oferta programada. ¿Sí? ¿Dónde va a poner el foco el programa, ¿cierto?, de prevención focalizada. ¿Sí? El programa de prevención focalizada va a focalizarse, valga la redundancia, en el desarrollo de acciones que favorezcan el fortalecimiento de las potencialidades del niño, niña o adolescente, pero además de su familia, ¿cierto? O figuras de cuidado. Va a estar orientado al desarrollo de habilidades y factores protectores que favorezcan la protección integral, evitando, por supuesto, la cronificación de las vulneraciones sufridas. ¿Sí? Va a fortalecer también las redes de apoyo orientadas a la formación en habilidades y capacidades, ¿cierto?, parentales y marentales de crianza y a la potencialización del desarrollo personal y la activación de soportes intersectoriales, ¿cierto? Para acá va a estar focalizado, ¿cierto?, este programa complementario. Por lo tanto, tenemos entonces que vamos a comenzar a funcionar desde un modelo integrado de intervención, ¿sí? Por lo tanto, este programa de acompañamiento familiar y territorial y este programa de prevención focalizada conforman un modelo integrado de intervención. Volvemos a decir que no es que el programa de prevención focalizada sea un anexo al programa de acompañamiento familiar territorial, sino que son complementarios porque hay dimensiones de intervención que deben estar, ¿cierto? Para que esta familia pueda transitar, pueda recuperarse, pueda generar prácticas bien tratantes. Y para eso necesitamos, ¿cierto?, focalizar en distintas áreas para el fortalecimiento de los recursos. ¿Sí? Por lo tanto, ambos programas consideran a las y los mismos participantes, cuyas acciones persiguen un objetivo general que es común. ¿Sí? ¿Y cuál es este objetivo general? El objetivo es el contribuir a la interrupción y resignificación de las experiencias de violencia que han vivido, ¿cierto?, estos niños, niñas o adolescentes en sus contextos familiares, evitando la cronificación. Este es el gran objetivo que persiguen, ¿cierto?, ambos programas con acciones que son distintas. ¿Sí?
Cuando ya nos vamos acercando al final de este proceso de revisión, vamos a mirar específicamente cuáles son las acciones que desarrolla cada uno de los programas. ¿Sí? Por lo tanto, una cuestión importante, ¿sí? En este proceso, lo que estamos haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo es poder compartirles, ¿cierto? Las orientaciones técnicas de estos programas. Entonces, estamos mirando objetivos, cómo lo van a hacer, desde dónde se entiende, cuáles son los conceptos, ya vamos a ir transitando eso, cuáles son los conceptos importantes desde lo teórico que mueve el funcionamiento de ambos programas, ¿no? El que hoy nos reunamos aquí no se constituye como el proceso de capacitación y formación para habilitar a las y los profesionales, ¿cierto? En el ejercicio de estos programas, ¿sí? Porque eso lo vamos a realizar de la mano de nuestra consultora el próximo año dentro del primer semestre. Por lo tanto, vamos a poder focalizar con mucho más detalle en un proceso de capacitación, ¿cierto? Donde vamos a ofrecer, ¿cierto?, esta formación especializada para que las y los profesionales que sean parte de esta nueva oferta programática cuenten con la mayor cantidad de herramientas, ¿cierto?, desde lo teórico y desde lo práctico para llevar a cabo los procesos de intervención cotidiana, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy no tiene que ver con poder capacitarlas y capacitarlos para esto, ¿sí? Es solo esta primera invitación a mirar las orientaciones técnicas de estos programas, ¿sí? Esta es una cuestión importante también, ¿sí? Entonces, hace un ratito dijimos lo que no es, ¿no? Este programa no es, por ejemplo, un PPF 2.0. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es este modelo integrado de intervención? Bueno, este modelo sí es un modelo que integra dos programas para la consecución de los objetivos que se propone, entendiendo que no solo necesitamos trabajar algunas áreas desde lo terapéutico, sino que también el fortalecimiento de recursos y la vinculación con el entorno y el contexto resulta fundamental. Por lo tanto, vamos a tener a más de un profesional focalizado y focalizada en el bienestar de una familia. Por lo tanto, todo lo que se hacía con un equipo más pequeñito lo vamos a tener con más profesionales que estén disponibles a poder integrar este nuevo paradigma y este nuevo quehacer, ¿sí? Desde aquí podemos reconocer entonces que es un nuevo modelo de intervención familiar. Y esto es distinto a lo que tenemos en general en los programas, porque estamos declarando, ¿cierto?, de manera abierta que van a haber objetivos de intervención que se van a trabajar con las figuras adultas y con la familia completa, ¿sí? Esto no va a quedar a elección de cada profesional, cuánto integro al sistema familiar, cuánto más integro las figuras adultas, los invito o no los invito, hago sesiones vinculares o no, sino que tenemos una línea de intervención que responde a esta necesidad. Y por último, ¿cierto? Es un modelo que aborda la desprotección, ¿cierto? Desde lo inicial a lo intermedio, ¿sí? Porque sabemos que en situaciones de desprotección avanzada probablemente se tengan que tomar otras decisiones y no basta con un acompañamiento. Si están ocurriendo cuestiones tremendamente graves que dañan de manera profunda a nuestros niños, niñas o adolescentes en el lugar en el que están conviviendo cotidianamente, probablemente esos chiquitos, chiquitas y adolescentes no pueden continuar en ese contexto de esa forma o con esas personas, ¿no? Por lo tanto, esto cambia.
Probablemente ahí se tomen decisiones que son distintas. Entonces, tenemos entonces que el objetivo general es esta contribución a la interrupción y a la resignificación de las experiencias de violencia que se han vivido en los contextos familiares, evitando la cronificación. Eso es lo que queremos lograr, ¿sí? Por lo tanto, entonces ahora ya nos vamos metiendo más al área chica, ¿sí? El programa de acompañamiento familiar territorial va a tener entonces dos objetivos específicos que luego, por supuesto, podrían desagregarse, ¿no? El primero está relacionado al desarrollo de procesos terapéuticos con el niño, niña o adolescente para abordar las experiencias adversas de violencia que han vivido y que les permita entonces el desarrollo de su agencia personal. Esto es lo que queremos lograr. Y por otra parte, de manera paralela a esto, van a estar entonces realizando procesos de acompañamiento terapéutico familiar a las figuras adultas, a los adultos de este sistema de cuidado para el desarrollo de prácticas de crianza protectoras y que consideren las necesidades, ¿cierto?, de los niños, niñas o adolescentes. ¿Sí? Vamos a tener entonces estos dos objetivos específicos dentro de este programa de acompañamiento familiar territorial. Respecto al programa de prevención focalizada, los objetivos se van a relacionar con el poder fortalecer los recursos y factores protectores del niño, niña o adolescente que ha sufrido situaciones de violencia y de su familia, ¿no? Que participen del programa de acompañamiento familiar territorial como una forma de prevenir que estas cuestiones vuelvan a ocurrir, ¿sí? Y por otra parte, vamos a tener también el propósito de fortalecer la vinculación de este sistema familiar general, ¿cierto? Con las redes de apoyo, favoreciendo así las prácticas de crianza a través de la articulación de soportes intersectoriales y comunitarios. Estos son los objetivos específicos de cada uno de estos programas y que son entonces absolutamente complementarios, ¿sí? Maritza nos pregunta, ¿qué pasa con los niños, niñas, jóvenes o adolescentes que se encuentran en terapia psicológica en el CESFAM? ¿Deberán dejarlo para que el terapeuta del nuevo programa lo atienda? Maritza, y esto probablemente es una cuestión que se va a tener que resolver caso a caso, porque acá, ¿cierto? Estamos focalizando en las experiencias, ¿cierto? De estas experiencias adversas que han tenido de violencia, estamos focalizando en el poder ampliar los recursos, no solo de este niño, niña o adolescente, pero no estamos focalizadas ni focalizados en el trabajo específicamente con salud mental, si es que hay otras cuestiones que necesiten atención. Por lo tanto, y probablemente si es que hay algún chiquito, chiquita o adolescente que está recibiendo atenciones, ¿cierto? En algún CESFAM o en algún otro dispositivo de salud mental, una de las cuestiones que se va a tener que hacer es una reunión de coordinación a modo de poder decidir las y los profesionales de este programa, más quienes atienden en el CESFAM, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo de ingreso? ¿Cuáles son los objetivos de intervención? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Se está solo trabajando desde lo psicológico? ¿Hay atenciones médicas, por ejemplo, que también están respecto de salud mental, psiquiatra o médico general que tenga formación en salud mental? Por lo tanto, esto es una cuestión que se va a tener que resolver en el caso a caso. ¿Sí?
Por lo tanto, no es una cuestión que podríamos decir cuando los chiquitos y chiquitas estén recibiendo atención en algún dispositivo de salud mental, deben dejar esa atención para continuar acá, sino que podrían ser complementarios si es que persiguen objetivos, ¿cierto?, que sean coherentes dentro del proceso. Por lo tanto, esto va a ser una decisión que se va a tener que tomar como equipo, teniendo a la vista las necesidades de cada uno de los casos. ¿Sí? Con todo esto, ¿cómo vamos a entender lo terapéutico? Porque estamos hablando de que vamos a facilitar un proceso o procesos más bien de acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y vamos a entender lo terapéutico, ¿cierto? Como prácticas a través de las cuales vamos a contribuir en colaboración hacia las personas. Y cuando hablamos de colaboración, estamos diciendo en que la totalidad de la familia, ¿cierto?, tiene el derecho a poder participar de manera activa en las decisiones que vamos tomando como programa. Por lo tanto, vamos a tener a la vista también la posibilidad de co-crear todo lo necesario de la co-construcción del motivo de consulta, de la co-construcción de los objetivos de intervención, de cómo esto que les está ocurriendo va a ser abordado por este equipo interdisciplinario. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una cuestión importante, ¿no? Hacemos en colaboración con las personas, no queremos ponernos al servicio de lo que ellos y ellas necesiten, ¿no? Y queremos hacer esto para que esto tenga un impacto en la experiencia subjetiva, en la experiencia individual y personal de cada una de las personas, ¿no? No solo de las figuras adultas, sino que también de los niños, niñas y adolescentes, pero que además esto tenga, ¿cierto?, un impacto en la situación ambiental, que contribuya entonces al bienestar psicosocial, haciendo que los factores de riesgo, que los factores que aumentan la vulnerabilidad, puedan reducirse lo más posible. Desde aquí, la comunicación, ¿sí?, entre esta familia y entre el equipo, ¿cierto?, es fundamental en el cómo vamos dando los espacios para que ellos nos vayan diciendo qué es lo que necesitan, de qué forma lo necesitan, ¿sí? Por lo tanto, el echar a la mano a herramientas de narrativas, de comunicación y relacionales, ¿cierto? Es fundamental. Todo esto siempre en el marco de los derechos humanos, por supuesto, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender entonces un acompañamiento terapéutico? Vamos a entender este proceso de acompañamiento terapéutico como un abordaje que se va a dar desde lo cotidiano de las personas, que va a surgir desde la vida de las personas, ¿no? Y que tiene como propósito no solo la intervención dentro del box o no solo la intervención dentro de los programas, sino que también la posibilidad de expandir este proceso de intervención hacia el terreno de lo terapéutico en los tiempos libres de estas familias, en el territorio y por supuesto que en el domicilio de estos niños, niñas, adolescentes y sus familias, ¿sí? Desde acá, estas visitas domiciliarias no solo se van a quedar al ingreso como acciones más bien puntuales para conocer las características habitacionales, por ejemplo, de nuestros niños y niñas, sino que también van a tener y vamos a tener la posibilidad de generar acompañamiento terapéutico desde el lugar en el que viven cotidianamente. Y esto tiene que ver también con el poder buscar utilizar un espacio de actuación para ellos y ellas, ¿no? Para poder promover todos los objetivos que tenemos en ambos programas. Por lo tanto, todo lo que hagamos no solo lo vamos a hacer dentro de las dependencias del programa y dentro del box de atención.
Esto de alguna forma ya lo hemos dicho, ¿no? Este programa va a estar dirigido para niños, niñas o adolescentes menores de 18 años y sus familias o sistemas de cuidado, ¿no? Este ingreso se genera a partir de la evaluación realizada por el programa de diagnóstico clínico especializado, cuyos resultados califican una situación de desprotección de inicial a intermedia, sin trayectoria previa en la red de protección especializada. ¿Sí? El ingreso al programa de acompañamiento familiar territorial exige simultáneamente el ingreso al programa de prevención focalizada. ¿Sí? Ya sabemos que esto lo vamos a hacer valer cuando la oferta programática esté absolutamente asentada en todo nuestro país. Antes no vamos a poder decir, por ejemplo, que quienes no hayan pasado por este programa de diagnóstico clínico especializado no pueden ingresar, porque ¿qué ocurre si en un territorio todavía tengo a los DAM que funcionan actualmente? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso y pensar que todavía tenemos, ¿cierto?, un funcionamiento de 3 años en los que vamos a tener que estar lidiando, ¿cierto?, con la oferta antigua y la actual oferta del servicio. Por lo tanto, ahí vamos a tener que tener un poquito de paciencia y ser compasivos, ¿cierto? Y compasivas no solo con los demás, sino que también con nosotros y nosotras, ¿sí? Así que esa es una invitación aparte. ¿Cuáles son los componentes? Ya lo hemos dicho, ¿no? Dijimos que vamos a tener un área de intervención relacionada con el acompañamiento terapéutico individual a niños, niñas y adolescentes, de la misma forma a sus familias y también, ¿cierto?, el fortalecimiento de los recursos, ¿cierto?, del niño, niña o adolescente y de sus familias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son aquellos conceptos claves que están a la base del programa, ¿cierto?, de acompañamiento familiar territorial? Y aquí, ¿cierto? Vamos a mirar estos cuatro conceptos que si bien hoy día los vamos a revisar de manera general, en el proceso de capacitación que vamos a realizar el próximo año, vamos a poder detenernos no solo en cómo lo estamos entendiendo desde lo teórico, sino que también vamos a tener, ¿cierto?, algunas estrategias de intervención o algunos instrumentos, por ejemplo, que nos permitan, ¿cierto? Levantar información respecto de estos cuatro, ¿cierto? Conceptos teóricos que le dan la base a este funcionamiento, ¿cierto? De este programa. Y los conceptos son experiencias adversas en niños, niñas, adolescentes, experiencias adversas en la infancia, ¿sí? Como se conocen como EAI por su sigla o como su sigla ACE en inglés, ¿sí? Experiencias ACE o experiencias EAI. Vamos a también a focalizar, ¿cierto? Y vamos a comprender a las familias desde una mirada ecológica. Vamos a tener y vamos a desarrollar una mirada intergeneracional de las prácticas que pueden resultar maltratantes y también vamos a revisar lo que está relacionado con la parentalidad y la marentalidad reflexiva. ¿Sí? Respecto de experiencias adversas en la infancia. No sé si han escuchado hablar de este concepto, de las experiencias ACE, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos de estas experiencias adversas en la infancia, lo que tenemos que recordar y que es súper importante es que estas experiencias o la sistematización de estas experiencias nace del mayor o de la mayor investigación en trauma que se ha hecho a nivel mundial. Entonces, todas estas experiencias, ¿cierto? Son eventos que pueden tener un potencial traumático que ocurren antes de que yo cumpla 18 años y que no solo tienen que ver con mis características como niño, niña o adolescente, o con las características, ¿cierto?, de mi sistema de cuidado, sino que también son sensibles a lo que ocurre en mi entorno. Por lo tanto, si pensamos, por ejemplo, en la historia que tenemos como país,
Sabemos que tenemos un periodo que es bastante complejo y bastante doloroso, independiente de lo que yo crea, de mi posición política, de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las cuestiones que ocurrieron. En lo que sí podemos estar todos y todas de acuerdo, que fue un periodo altamente estresante desde lo social y desde lo político para todas las personas que vivían en ese tiempo. Por lo tanto, mis padres, mis abuelos, se pudieron haber visto interferidos en sus capacidades de cuidado y de crianza por este nivel de estrés social y político que no tenía que ver con ellos inicialmente. Por lo tanto, a raíz de esto, y sabemos que cuando estamos estresados y estresadas tenemos menos paciencia, ¿sí? Tenemos más posibilidades de desregularnos desde lo conductual, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que mi papá, mi mamá, mi abuelo o mi abuela haya tenido alguna práctica maltratante conmigo, ¿sí? No porque esto estaba relacionado absolutamente con sus características o con las características de mi familia, sino que el estrés a nivel social y político era tan alto que interfería con sus capacidades de cuidado y de crianza. Por lo tanto, en pensar en que hay cuestiones que no solo tienen que ver conmigo ni con mi sistema, sino que con el contexto en el que nos encontremos, resulta absolutamente importante. ¿Sí? Por lo tanto, desde aquí vamos a decir que no todas las experiencias adversas que se identifican resultan traumáticas para todas las personas. Porque para que esto se constituya como un trauma, tengo que sentir que hay un corte o un quiebre en mi continuo vital, que esta situación que está ocurriendo amenaza mi vida y que yo no tengo los recursos necesarios, ¿cierto?, para poder hacerle frente. Por lo tanto, el que luego trabajemos con estas experiencias adversas es tremendamente importante porque nos va dando luces de cómo hacer el proceso de acompañamiento, cómo entenderlo y cómo esperar también que hay algunas cuestiones que van a ocurrir, ¿sí? Cuando miramos, ¿cierto?, a la familia, lo vamos a estar haciendo desde una mirada ecológica, ¿sí? ¿Qué significa que miremos desde la ecología? Estamos diciendo que vamos a respetar, ¿cierto? Inicialmente, las características de organización y funcionamiento de cada familia, el cómo se relacionan hacia adentro, pero también cómo se relacionan hacia afuera con su contexto. Vamos a pensar en que la familia es una institución social y cultural y por lo tanto es un concepto que es absolutamente dinámico, que es cambiante, que está en una constante evolución y que actualmente podemos reconocer una multiplicidad de tipos de familia, ninguna que tenga mayor validez que otra, ¿no? Dependiendo de cómo se organizan, estos sistemas, ¿cierto? Van a estar más abiertos a la influencia del contexto, ¿sí? Por lo tanto, es sensible, ¿cierto? Mirar y tener a la vista y poder conocer las características, ¿cierto? De funcionamiento de cada una de estas familias, reconociendo el impacto también que tienen los entornos en los que participan. Vamos a mirar también desde esta misma ecología, vamos a tratar de tener una mirada intergeneracional de las prácticas de malos tratos o de las prácticas que pueden resultar maltratantes, ¿no? ¿Y por qué? Porque vamos a reconocer que hay algunas pautas de funcionamiento que se heredan y que se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, la forma en que hoy tengo yo de criar o de cuidar está relacionada a mis experiencias de cuidado, a cómo me cuidaron y cómo me criaron. Por lo tanto, el focalizar en esto nos va a dar la posibilidad
a que podamos profundizar en estas experiencias de cuidado que tienen las madres y los padres o las figuras adultas que ejercen el cuidado. Por lo tanto, también vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de mirar estas historias que pueden ser dolorosas, que pueden ser de adversidad y de cuidado también, siempre desde lo terapéutico, ¿sí? Y vamos a tratar todo el tiempo de promover el ejercicio de una parentalidad y de una parentalidad que sea reflexiva. Y cuando estamos, ¿cierto?, echando mano a lo reflexivo, vamos a decir que esta debe estar necesariamente basada en la mentalización. Y sabemos, ¿cierto?, que la mentalización es esta capacidad para poder reconocer y darle un significado, ¿cierto?, a las conductas que está teniendo mi hijo, mi hija, ¿cierto? O este chiquito o chiquita que estoy cuidando, pero no solo para poder entender, sino que también le atribuyo intencionalidad. Yo sé que lo está haciendo por algo, ¿sí? Por lo tanto, queremos aumentar, ¿cierto? Algo ocurrió acá, ahora sí. Queremos aumentar la capacidad de las personas que cuidan para poder mentalizar la conducta y las emociones de sus pequeños o adolescentes. Para así, desde esta disposición emocional, ¿cierto? Ayudar a que ellos y ellas puedan entender, ofrecer posibilidades de corregulación para que vayamos entendiendo e incorporando también que nuestros niños, niñas o adolescentes son mucho más que los comportamientos que pueden tener, que los comportamientos no son la definición completa de este niño, niña o adolescente, pero que sí, este comportamiento me está comunicando algunas cuestiones, me muestra algunas cuestiones, ¿sí? Me comunica lo que está sintiendo, lo que le está ocurriendo, sus experiencias, sus dificultades, sus frustraciones. Por lo tanto, en la medida en que yo soy capaz de mentalizar de buena forma, voy a poder entonces también ofrecer posibilidades de corregulación y también voy a poder responder de manera mucho más efectiva y afectiva a sus necesidades. Este desafío en la mentalización va a llevar de la mano también a esta capacidad de automentalización, porque con este comportamiento que puede ser de difícil manejo, que puede ser muy intenso, mi hijo, mi hija puede tener desregulaciones que de verdad tienen un impacto en mí. Por lo tanto, el que yo pueda automentalizarme, el que yo pueda reconocer lo que me ocurre a mí con este despliegue de mi hijo, de mi hija o del chiquito, chiquita o adolescente que estoy cuidando, resulta fundamental. Por lo tanto, queremos promover esta parentalidad reflexiva que esté basada en la mentalización, en la automentalización y que haga que desde lo relacional, que sea amoroso, podamos entonces ofrecer, ¿cierto?, corregulación a nuestros pequeñitos y pequeñitas, facilitando también que puedan entender lo que les ocurre y que lo puedan ir integrando de la mejor forma posible. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que van a estar, de alguna forma, a la base del programa de prevención focalizada? ¿Sí? Desde aquí vamos a tener, ¿cierto?, el foco en el fortalecimiento de los recursos y también en el concepto de la resiliencia comunitaria. Cuando hablamos de recursos, ¿cierto? Estamos hablando de este desarrollo de capacidades, de competencias y de habilidades personales y de conocimiento que hemos ido acumulando con el tiempo y que me ayudan, ¿cierto?, a poder superar algunas dificultades y que me permiten poder enfrentarme a los desafíos de la vida. Por lo tanto, acá tenemos otro desafío.
¿sí? Que tiene que ver con comenzar a agudizar el ojo para poder reconocer en nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias o sistemas de cuidado qué es todo lo bueno que tienen, qué es todo lo que sí funciona, cuáles son estas capacidades, estos conocimientos y estas habilidades que tienen, pensando en que todas las personas tenemos capacidades, competencias, habilidades, recursos y conocimientos que nos ayudan a transitar por la vida, ¿sí? Tenemos que comenzar a agudizar el ojo para poder reconocerlo, porque hasta hace algún tiempo probablemente el ojo estaba más agudizado para poder reconocer todo lo que no funciona, todo lo que se constituye en un riesgo, todo, ¿cierto?, lo que debe cambiar, todo lo que se está haciendo mal. Por lo tanto, probablemente si tenemos una familia y hacemos el ejercicio de poder levantar por una columna todo lo que no funciona y todo lo bueno que tienen, probablemente vamos a poder reconocer más cuestiones que están relacionadas al riesgo y al aumento de la vulnerabilidad que al fortalecimiento de los recursos. Por lo tanto, desde aquí también, ¿cierto? Es una invitación a todos y todas a comenzar a mirar distinto. Y este mirar distinto no es pasar por alto las situaciones que se constituyen como un peligro o un riesgo, sino que esto probablemente ya lo tenemos, ya lo podemos hacer, ¿cierto?, de manera más rápida, ya lo tenemos más integrado. Por lo tanto, ahora el desafío es poder comenzar a mirar también, validar todo lo que tiene que ver con las capacidades, con los recursos y con todo lo bueno que tienen todos los sistemas y todas las personas con las que trabajamos. Y por otra parte, vamos a tener este concepto de resiliencia comunitaria. Y desde aquí vamos a recordar que la resiliencia es una capacidad relacional, no es una cuestión que tenga una persona, no es que yo sea resiliente porque sí, yo soy resiliente en una relación, yo soy resiliente en un contexto, ¿sí? Y cuando hablamos de resiliencia comunitaria, vamos a hablar entonces de esta necesidad de no dirigir las intervenciones solo en la corrección y solo en la eliminación de los factores de riesgo, sino que vamos a estar mirando también en el poder potenciar los factores de protección y cualidades, ¿cierto?, del contexto, del entorno de las familias, para que esto tenga un impacto significativo en sus competencias y en las capacidades resilientes de cada uno, para que esto se transforme entonces en herramientas que les permitan de manera independiente y autónoma, ¿cierto?, ir resolviendo lo que les ocurre. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de una cuestión también tremendamente sensible, que se relaciona con que cuando hemos sido víctimas de situaciones complejas, de situaciones de violencia o de situaciones de transgresión y vulneración de nuestros derechos, una de las cuestiones que perdemos es el control. Yo pierdo el control de mi experiencia, pierdo el control de mi cuerpo, pierdo el control de mi emoción. Hay alguien en esta relación que me hace daño, que tiene el control de poder hacerlo. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿cierto?, de favorecer y de aumentar la autonomía, la independencia de las personas, echando mano y destacando todo lo bueno que tienen, lo que estamos haciendo es devolver la posibilidad a que ellos y ellas puedan tomar el control de sus vidas, el control del ejercicio parental, el control del ejercicio parental, ¿sí? El control de funcionamiento de sus familias. Y por lo tanto es devolverle también a los niños y a las niñas, ¿cierto? Esta sensación de seguridad y control que habían perdido con las experiencias de vulneración. Por lo tanto, esta es otro concepto, por supuesto, que vamos a poder profundizar al momento de las capacitaciones, ¿cierto?, que desarrollemos el próximo año.
¿Cómo vamos a entender a este equipo integrado de intervención? Ya decíamos, ¿cierto?, que vamos a tener acompañantes terapéuticos y gestores o gestoras territoriales, ¿sí? Quienes funcionen, ¿cierto?, como acompañantes terapéuticos, ¿cierto?, van a ser profesionales con preparación teórica y práctica para integrar, ¿cierto?, equipos interdisciplinarios, ¿no? Con la posibilidad de participar en la elaboración de estrategias terapéuticas con el niño, niña, adolescente y su familia, ¿no? Siendo su función principal brindar atención personalizada con el fin de colaborar en su proceso de recuperación de su bienestar y de reparación de las experiencias adversas vividas. ¿Sí? Cuando hablamos de reparación, no estamos hablando de reparación desde fuera. No es que estos acompañantes terapéuticos hagan algo con este sistema que desde fuera se ofrezca esta reparación, sino que tiene que ver con que en el conjunto, en esta relación como acompañantes terapéuticos con esta familia, en esta relación vamos mirando, vamos transitando de mejor forma y vamos, ¿cierto?, recuperando el bienestar que hemos perdido. Y entonces, por otra parte, quienes, cierto, estén en la posición de gestores o gestoras territoriales, su quehacer se va a dar desde lo socioeducativo, desde el reconocimiento barrial, donde lo comunitario también está expresado en la intervención, desde la grupalidad y en la interacción con la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo, ¿cierto?, de las y los acompañamientos, ¿cierto?, de quienes hagan este proceso va a estar focalizado al fomento de la seguridad de los niños, niñas o adolescentes, de la seguridad en su agenciamiento, en cómo se muestran y cómo viven lo cotidiano, ¿sí? Cómo despliegan sus recursos, pero también en las relaciones vinculares. Y para ello vamos a mirar, ¿cierto?, la relación afectiva que tienen con sus cuidadores o cuidadoras principales, porque sabemos que si fortalecemos esto, esto se constituye por sí mismo como un factor protector. Por lo tanto, lo que queremos hacer es aumentar la seguridad, ¿cierto? Personal, pero la seguridad vincular también. Entonces, lo que queremos hacer, ¿cierto? Y lo decíamos, que esta intervención enfatiza en este funcionamiento reflexivo para poder responder de manera sensible a las necesidades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, que les permita entonces situarse mentalmente, y esto quiere decir que vamos a poder focalizar en la mentalización, tal y como lo estábamos hablando respecto de la parentalidad y la marentalidad terapéutica, ¿cierto? Y reflexiva, para que estas interacciones sean lo más satisfactorias posibles, ¿sí? Lo que queremos hacer, entonces, requiere abordar algunas cuestiones con las familias, como por ejemplo, establecer la conexión de las propias experiencias de estas figuras adultas y de cómo esto interfiere en los procesos de crianza. Desarrollar herramientas que les ayuden a superar, ¿cierto?, estas prácticas que han sido maltratantes. Y entonces desde acá también tener una nueva perspectiva de esta relación entre las personas que conforman la familia, ¿sí? Ahora, tenemos, ¿cierto?, que este proceso va a buscar fortalecer esta capacidad para el ejercicio de una parentalidad reflexiva, como ya lo decíamos, ¿no? A fin de que el contexto familiar entregue las respuestas de cuidado, ¿cierto?, a los chiquitos, chiquitas y adolescentes, respetando sus derechos y brindando condiciones de protección que aseguren el bienestar según las características particulares y, por supuesto, ¿cierto?, su curso de vida. Por otra parte, cuando focalizamos en el fortalecimiento de los recursos de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias, lo que queremos hacer es buscar fortalecer los recursos y factores protectores, ¿no? Participando, ¿cierto? Y colaborando, ¿cierto? Complementando todo lo que se hace en el programa de acompañamiento familiar territorial.
evitando que estas cuestiones vuelvan a ocurrir. Y aquí llegamos a un resumen que es tremendamente aclarador respecto del cómo vamos a funcionar y cuáles son las acciones que se espera se puedan desarrollar de estos dos equipos, ¿sí? Ricardo nos pregunta, ¿dónde se puede realizar el acompañamiento terapéutico con niños, niñas y familias? Ricardo, no entiendo bien la pregunta cuando te refieres a dónde. Bueno, se puede realizar dentro de, si es que hablamos desde lo concreto, desde las dependencias del programa, ¿sí? Pero también desde el contexto en el que ellos y ellas participan, ¿sí? Desde su comunidad, desde sus propios territorios y desde el domicilio en el que residen los chiquitos, chiquitas que son parte de nuestro programa, ¿sí? Entonces, ya veíamos y hemos revisado que vamos a tener tres componentes de este proceso, ¿cierto?, de intervención, que tienen que ver con el acompañamiento terapéutico, ¿cierto?, al niño, niña o adolescente de forma individual, este acompañamiento terapéutico a la familia y también la promoción de recursos de los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, de las familias y del entorno comunitario. Por lo tanto, desde aquí, ¿cuáles van a ser las dimensiones y las acciones que se desprenden de estos componentes? Del acompañamiento terapéutico individual a nuestros niños, niñas o adolescentes vamos a poder distinguir tres dimensiones. La primera se relaciona con la vinculación terapéutica, donde la acción de la mano está relacionada con el apostar a poder establecer un vínculo terapéutico que haga posible el proceso de acompañamiento y de intervención. ¿Sí? La segunda dimensión se relaciona con la interrupción y abordaje de las experiencias adversas. Y desde aquí, las acciones que se desprenden son la revisión de la historia familiar a partir de la voz y la experiencia de este niño, niña o adolescente, además del abordaje de las experiencias adversas. Y sabemos que cuando abordamos experiencias adversas tenemos que respetar necesariamente el timing de cada uno de los niños, niñas o adolescentes. Quienes me dan el permiso para poder hablar de estas cuestiones son ellos y ellas. ¿Sí? Y la tercera dimensión está relacionada con la mentalización y la agencia personal. Por lo tanto, lo que queremos hacer es generar mayor agencia personal. Y esto quiere decir que sean capaces de identificar mayor cantidad de recursos, mayor cantidad, ¿cierto?, de capacidades y habilidades, que les dé la posibilidad, y aquí viene la segunda acción, de ampliar las posibilidades de acción. En la medida en que yo creo y que yo siento que tengo más, que soy mejor, que hay algunas cuestiones que me resultan, puedo tener distintas posibilidades, ¿cierto?, del hacer. Se aumentan estas posibilidades y eso es lo que queremos hacer, ¿cierto?, con nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el proceso de acompañamiento terapéutico a la familia, vamos a tener tres dimensiones y la primera dimensión se comparte también con el componente anterior, que tiene que ver con la vinculación terapéutica. Por lo tanto, queremos establecer, ¿cierto?, este vínculo que haga posible que podamos acompañarlos y acompañarlas en el proceso. La segunda dimensión se relaciona con la transgeneracionalidad del cuidado y de la crianza. Y desde acá lo que vamos a hacer es que vamos a mirar y vamos a reconstruir la historia familiar y las prácticas de crianza por las que ellos y ellas han transitado. Vamos a mirar también el despliegue de prácticas de crianza que resulten bien tratantes. Y en la tercera dimensión, ¿cierto? Vamos a tener la parentalidad reflexiva. Y desde aquí vamos a tener el desarrollo de rutinas, porque sabemos, ¿cierto?, que nuestros pequeños y pequeñas, mientras más estructurado tengamos el funcionamiento cotidiano,
¿cierto? Tiene un impacto positivo en su desarrollo. Por lo tanto, el que tengamos algunas rutinas ayuda a que puedan estar, ¿cierto?, la mayor cantidad del tiempo en calma, que va a ser una cuestión fundamental para su proceso de desarrollo. Y algunos rituales también que nos ayuda a transitar, ¿cierto?, por algunas experiencias, ¿cierto?, por algunos contextos o por algunas actividades dentro del día, que sea necesario tener estos espacios de transición. Y vamos a hablar también de parentalidad reflexiva, ¿cierto? Y desde aquí, esta cuestión que queremos hacer tiene que ver también con el desarrollo de nuevas perspectivas dentro de todos los integrantes de la familia. Queremos hacer que se piensen distinto, que se sientan distinto, ¿sí? Entonces vamos a estar echando mano a la mentalización y a la automentalización. Y si nos vamos, ¿cierto?, al último componente, vamos a tener esta promoción de los recursos desde lo individual, desde lo familiar y también desde lo comunitario. Por lo tanto, desde aquí vamos a tener la primera dimensión relacionada, ¿cierto?, con el fortalecimiento de recursos, con el niño, niña, adolescentes y con la familia. Y como segunda dimensión vamos a tener el fortalecimiento de soportes intersectoriales y comunitarios. En lo relacionado con el fortalecimiento de recursos, lo que vamos a tener son talleres grupales y estos talleres grupales, ¿cierto?, para el desarrollo de habilidades del niño, niña o adolescente, pero también talleres grupales y espacios de encuentro para las familias y para las figuras adultas que participan en esta crianza. Sabemos que el impacto de lo grupal es distinto a lo individual. Cuando estoy en espacios grupales, hay otras personas que están transitando por experiencias similares a las mías y pueden ofrecerme reflejos de mis recursos, de mis capacidades, pueden advertirme de algunas cuestiones, ¿cierto?, dentro de mis procesos, que tiene un impacto significativo. Por lo tanto, lo que queremos hacer es poder fortalecer y desarrollar habilidades. Y en la última dimensión, relacionada con el fortalecimiento de soportes intersectoriales y comunitarios, lo que tenemos, ¿cierto?, es la activación de soportes intersectoriales y comunitarios dentro de los territorios en los que participan los chiquititos, chiquitas o adolescentes, ¿sí? Por lo tanto, de esta forma, queridas y queridos colegas, hemos llegado, perdón, al final de esta presentación. Recuerden, por favor, que esta presentación es solo compartirles las orientaciones técnicas de este modelo integrado de intervención que se compone del programa de acompañamiento familiar territorial más el programa complementario, ¿cierto?, de programa de prevención focalizada. No es y no se constituye como el proceso de capacitación que habilita a las y los colegas que van a ser parte de estos nuevos programas, porque eso lo vamos a desarrollar el próximo año dentro del primer semestre, ¿sí? De la mano de la misma consultora que hoy se hace cargo de este webinar, ¿sí? Les recuerdo además que hemos estado sistematizando, ¿sí?, todas las preguntas, comentarios, ¿cierto?, inquietudes que han tenido para luego tomar, ¿cierto?, lo de las 3 jornadas, porque este es nuestro último webinar, nuestro último encuentro. Vamos a elaborar un documento, ¿sí? Y al elaborar ese documento vamos a responder con una voz oficial de la mano del servicio para poder compartirles a todos y todas, ¿cierto?, todo esto y que contemos con la misma información, ¿sí? Todo lo que tiene que ver Paulina, ¿sí? Y otros colegas que también nos preguntan respecto de cuántas plazas, de las características de las y los profesionales, de cómo lo vamos a hacer, todo eso está en la orientación técnica, en las licitaciones de cada uno de los territorios, porque esto va cambiando dependiendo del número de plazas, pero son cuestiones en las que nos vamos a poder meter, ¿cierto?, de manera profunda cuando hagamos el proceso de capacitación, ¿sí?
Por lo tanto, desde ya, agradecer el que se hayan mantenido, ¿cierto?, conectados y conectadas, ¿sí? El que hayamos podido responder algunas preguntas. Roberto, lamento no haber podido responder tu pregunta. La vamos a revisar y la vamos a responder dentro de este documento, el que se te va a compartir, y vas a poder entonces tener esta respuesta oficial de parte del servicio y de esta consultora. De esta forma, entonces llegamos al final de este webinar. Un gran abrazo, muchas gracias por haberse mantenido conectados y conectadas, ¿sí? Y quedamos en contacto. Que tengan una linda tarde, que disfruten su almuerzo y que tengan un mejor término de año. Muchas gracias por todo.